Josué 1, 8 y 9 dicen instrucciones a Josué de lo que iba a hacer ahora él como líder del pueblo. Dice, vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, es uno de los versículos más conocidos en la Biblia. Dios nos enseña que en medio de Dios, varias veces hemos visto y hemos escuchado, si no es aquí, es en otros lugares con otros predicadores, otros pastores, que se nos exhorta a que meditemos en la palabra. Que si meditamos en la palabra, ahí encontraremos la respuesta a todas las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Todas las preguntas que tenemos, a todas las cosas que nos pasan. Ahí es donde sabremos qué es lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas. No es lo mismo leer que meditar. Podemos nosotros leer, por ejemplo, ahorita podemos nada más decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahí estoy leyendo nada más, ¿no? ¿Sí? Pero no me estoy metiendo a algo más profundo, ¿no? Dice, mira que te mando que te esfuerces, que es el esfuerzo, ¿sí? Que es ser valiente. Podemos leer muchas cosas, sacar cosas. En la escuela, pues, por ejemplo, nos mandaban a leer una historia y saca lo más importante, ¿no? No es lo mismo estar leyendo a de veras meterse en el versículo y ver qué es lo que ese versículo dice, lo más profundo, ¿no? Y podemos nosotros, a través de la meditación bíblica, encontrar muchas cosas muy valiosas. Hasta podemos encontrar mucha bendición en tan solo meditar en las palabras que estamos leyendo. Creo que eso es a lo que nos quiere llevar el pastor John con el libro de Hechos. No solamente leer el libro, sino meternos a lo que estamos, en lo que realmente estamos leyendo. Hay muchas personas que pueden haber leído completamente la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y leerla toda, y aún así no haber comprendido realmente lo que dice en la Biblia. Lo que Dios, todas esas maravillas que Dios hace, todas esas cosas que Él ha dejado para nosotros. Y quizá muchas veces intentamos buscar respuestas rápidas, ya sabemos, ¿no? Nosotros somos quiero la respuesta ya, ¿no? Pero sabemos que Dios, los tiempos de Dios no son los nuestros. Los tiempos de Dios no son como que yo busco algo y ahorita lo quiero. Quiero tomar una decisión y la quiero poner ahorita y quiero la respuesta ahorita, pero se nos olvida que
lo que tenemos que antes hacer para alcanzar una buena decisión, una buena, algo bueno, es pues tomar en cuenta a Dios. Debemos de buscar a Dios en oración. Debemos de pedirle, Señor, ayúdame a que esto que me está pasando lo pueda realmente llevar a ti. Y podemos sabernos muchos versículos de lo que es venir a Dios y meditar en Él y hacer, y lo que debemos de hacer al estar en un apuro, ¿no? Por así decirlo. Pero a la hora a la hora de la verdad decimos, ¿sí? Se nos bloquea la mente. Debemos de ser personas que realmente a la hora de esa verdad, como decimos, pues que se venga el versículo y que veamos que, pues, qué es lo que Dios quiere primero, ¿no? El Salmo 4:4 dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Dice, temblad y no pequéis. Dice que debemos de estar, ese es uno de los versículos, ¿no?, que nos exhorta a meditar. Pero ¿en dónde? Dice, callar en nuestra cama, dice, y callar. También Jesús luego nos dice, cuando ores, entra y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Dice, temblar, meditar en vuestros corazones. Pero uno de los tantos temas que tiene la Biblia también es este tema de el esfuerzo y la valentía. La confianza. Yo quisiera decirles, a veces ser una persona esforzada y valiente, pues no es fácil. A veces el miedo es un impedimento para un cristiano, lo cual no debería ser. A veces el miedo es una de las cosas que llegan a detenernos y pues por lo tanto Dios no es glorificado. Y hoy vamos a tomar en cuenta este versículo de Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque no dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Tomemos en cuenta todas las palabras claves que tiene este versículo, ¿sí? Podemos dividirlo en dos partes y es bien sencillo. El primero solamente podemos dividirlo tal y como dice el versículo. El mandamiento a esforzarnos, ser valientes, no temer y no desmayar. Y pues el segundo, pues lo que dice después de la coma, ¿no? Porque Dios estará con nosotros todos los días. Estará con nosotros donde quiera que vayamos. Entonces, tengamos en cuenta bien estas palabras. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Aunque el mandamiento fue directamente a
Josué, ya vemos que él era uno de los que se quedó a cargo pues del pueblo, ¿no? Era una gran responsabilidad estar frente a un pueblo. Creo que nosotros, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir, para corregir. Entonces, este versículo podemos tomarlo para nosotros hoy en día. Dios puso a Josué para dirigir un pueblo que pues, no era tan pequeño. Eran 603,550. Desde los 20 años hacia arriba, es lo que nos dice el libro de Números, capítulo 1. Ahí viene la cuenta de todos los que eran en el pueblo. Imagínense esa cantidad, 603,550. Pues no es un pueblo pequeño. Podemos ver cómo es que desde el principio Dios, desde el principio de estos versículos, Dios le dice a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué le decía todo esto? ¿Era acaso él una persona no capaz de dirigir al pueblo? Pues ya como les he mencionado, no creo que sea muy difícil, no creo que sea muy fácil, perdón, el dirigir a un pueblo. ¿Es que él acaso no era digno? Si no fuera digno, pues no lo habría escogido. Era totalmente capaz de dirigir a ese pueblo. Todo trabajo y toda responsabilidad requieren de cierto esfuerzo, cierto valor para poder enfrentar las cosas que están por venir. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio, es cuando más trabaja, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, yo voy a hacer mi negocio para ya no trabajar tanto, ¿no? Pero es cuando más voy a trabajar, ¿sí? Yo voy a poner mi negocio para ya no estar yendo a trabajar. Pues, ni modo, es cuando más tienes que trabajar, pues, si no trabajas no comes, ¿no? Es el primero que llega y el último que se va. Y aunque muchas veces no se haga presente, no quiere decir que está descansando. Esa persona está trabajando fuera de su oficina, fuera de su local, para poder traer más trabajo. Eso podríamos decir, eso es un esfuerzo físico, ¿no? Está haciendo. Pero necesita valor también para poder enfrentar las cosas que vienen, ¿no? Durante ese tiempo de poder tomar las decisiones sobre su empresa, sobre su negocio, sobre lo que tiene que hacer para poder salir más adelante, ¿no? Entonces, Moisés tomó una buena decisión cuando escogió a Josué como su ayudante. Él quería que aprendiera todo lo que él sabía. Él quería prepararlo para que algún día pudiera él tomar su lugar, si es que Dios así lo quería. Él lo quería entrenar o enseñarle todo eso para que él supiera todo lo que tenía que hacer. Y ser valiente se refiere a la actitud y la determinación con la cual una persona hace frente a una situación de peligro, miedo o riesgo. La valentía es tomar una decisión a pesar del miedo.
podemos tener miedo de algo, pero como ya lo hemos dicho, debemos tomar en cuenta a Dios. Sin eso, pues no vamos a poder tomar una decisión correcta. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Por lo tanto, debemos de ser personas totalmente valientes y con más razón una persona que se supone que confía en Él. Es una persona que debe de ser más valiente. Una persona que debe ser más esforzada. Se supone que una persona que conoce de Dios es una persona que debe de ser el doble y hasta el triple de valiente en su vida. Cuando esto es como cuando nosotros debemos de ir a predicar a otra persona. ¿Hemos llegado a sentir miedo? O decir, o cuando vamos a ir a exhortar a alguien, no es que lo quiero llegar a exhortar, pero es que ¿qué va a pasar, no? Entonces, nosotros requerimos de ese valor, ¿no? Para ir. Entonces, debemos de ver qué es lo que realmente necesitamos para que vayamos a hacer eso, ¿no? Entonces, una persona que sigue a Cristo se supone que es que confía en Él, ¿no? Y no hay nada que puede hacerlo dudar del poder de Dios. Entonces, si se supone que no hay nada que pueda hacernos dudar del poder de Dios, ¿por qué muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer? Cuando recitamos el Salmo 23, ¿qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice, porque tú estás conmigo. ¿Y eso es verdad en nuestras vidas? O sea, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no temeré. Claro que debemos de tomar decisiones difíciles a pesar del miedo, pero no por el miedo debemos de tomar decisiones apresuradamente. Debemos poner primero a Dios. No debemos de actuar de acuerdo a nuestras emociones. Y hay algo que te ha pasado últimamente en lo cual dices, ay, yo quiero ir y hacerlo. Algo hacía bien apresurado, ¿no? Que yo quiero ir y hacer esto porque es que ya me desesperé. Pero no nos ponemos a pensar cuál va a ser el resultado después de hacer eso. ¿Qué tal si pasa alguna otra cosa? Si eso fue por tomar la decisión apresuradamente, no vemos el resultado que va a haber de este lado. Debemos de tomar la decisión de acuerdo a lo que Dios dice. Debemos de tomar la decisión de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Josué fue preparado por Moisés durante muchos años. Josué guió en una batalla contra amalecitas
Josué fue ayudante de Moisés desde su juventud. Josué, junto con Caleb, fue uno de los espías en la tierra de Canaán, junto con otros 10, y ellos fueron los únicos en dar las palabras correctas. Y Josué fue comisionado para el servicio una vez que Moisés faltaba. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por manos de Moisés. Números 27, 22. Ser valiente y esforzado requiere de sacrificios. ¿Qué hay en nuestra vida en lo cual no nos deja o no queremos soltar? En lo cual pues debemos ser valientes y esforzados. Dios nos manda a dejar atrás muchas cosas y no estar más cargándolas. Dios nos manda a ser santos porque Él es santo. Dios nos manda a tener fe y confiar en Él. Entonces tenemos que ser esforzados y valientes. Entonces eso que hagamos, que siempre sea para la gloria de Dios. Por ejemplo, Pablo exhorta a Timoteo a esforzarse en el ministerio. ¿Me pueden acompañar, por favor, en el libro de Timoteo? Segunda de Timoteo, por favor. 2, versículo 1. Dice, Pablo le dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y aquí vemos, ¿no? Acabamos de decir que ser valiente y esforzado requiere esfuerzo, requiere sacrificios. Y aquí le está diciendo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Le está diciendo, no va a ser fácil estar en el ministerio y enfrentarte a las personas. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, me está diciendo, esfuérzate, no va a ser fácil lo que tú vas a hacer, pero tienes que tener valor para enfrentarte. Tienes que tener valor para poder ir con los que van a llegar y te van a decir, yo no estoy de acuerdo con esto, pero tú debes de exhortarlos de acuerdo a lo que Dios dice. Y Dios nos manda a que no debemos de temer.
Y según un diccionario bíblico, el temor es una respuesta emocional natural ante lo que se percibe como una amenaza a la seguridad o al bienestar. Y dice que varía en grados de intensidad, desde una sensación de ansiedad o preocupación hasta un terror absoluto. Y se refiere esta palabra temor a muchas cosas. Podemos tomarla como honrar, terror, pavor, adoración, temblar, miedo. Cuando vi todas estas palabras dije, pues ¿cómo es que temor significa todas estas cosas? ¿No? Hay diferentes palabras que pueden referirse al temor. Y son diferentes cosas que podemos notar. Por ejemplo, a veces, por ejemplo, Adán y Eva sintieron miedo al escuchar la voz de Dios. Pero, ¿por qué sintieron miedo? Porque Dios les había dado un mandamiento a no tomarás de ese fruto. Y cuando escucharon la voz de Dios que se paseaba en el huerto, ellos sintieron miedo y se escondieron. Entonces tuvieron ese temor y fueron, dijeron, pues es que porque hicieron algo malo, ¿no? Desobedecieron a Dios. Entonces por eso fueron y se escondieron y dijeron, pues Dios está por aquí. El temor puede llegar a producir silencio, como cuando Isboset no pudo responder palabra ante Abner porque dice que le temía, en 2 de Samuel 3:11. La Biblia también habla sobre el temor hacia los enemigos. El sacerdote que estaba a cargo, él debía de exhortar al pueblo a no desmayar, no temer, no desalentarse. Dios había prometido a su pueblo Israel que él provocaría pánico entre sus enemigos y los haría huir aterrorizados. Y se podría decir, como ya hemos dicho, que un creyente es alguien que le teme a Dios. Entonces son diferentes tipos, ¿no?, de miedo. Un miedo por algo que se hizo mal, temor a Dios, pero no temor a Dios como miedo, sino un temor reverente, porque sabemos que es un Dios poderoso, porque sabemos que es un Dios que castiga el pecado. Y eso nos lleva a temer, pero no, sí por miedo, pero a la vez no. No sé si me doy a explicar. Pero es un temor que nos hace ser, pues Señor, yo soy una persona sumisa a Él. El temor hacia los enemigos, el temor por el resultado de algo. Pero sobre todas esas cosas Dios nos dice, a pesar de todo, Dios nos dice, no debes de temer. Dice Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Sí? Mateo 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Ahí es una exhortación, ¿no?, a no temer a las personas. Dice, más el alma no pueden matar,
temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, hay varios significados, ¿no?, de lo que es esta palabra temor. Entonces, ¿debemos ser personas que tememos a Dios? Sí. Pero, ¿y podemos decir que somos personas que confiamos en Dios? Podemos decir que somos personas que echamos realmente nuestras cargas a Dios y esperamos que Él dé el resultado. Entonces, ¿te ha llegado a pasar alguna vez que ese miedo te paralice? ¿Has tenido una sensación de terror y de temor hasta llegar al grado de sentir ansiedad y desesperación por no saber qué hacer? Entonces, como decíamos, si se supone que somos personas que confiamos en Dios, ¿por qué ahora no lo ponemos? ¿Por qué no hacemos que realmente Dios sea glorificado con eso? Entonces, como ya vimos, se representa como un pánico, una ansiedad, algo que me hace sentir totalmente desesperado. Entonces, ¿qué podemos decir ahora que hay en nuestras vidas, sobre todo en estos tiempos, ¿no? ¿Qué hay en nuestras vidas que ahorita nos está causando un temor, un miedo, hasta llegar al grado de desesperarnos? Que decimos, ay, no, es que no puedo. Pensemos un poquito en eso. ¿Qué hay en nuestra vida ahorita que nos llega a desesperar por decir, no, es que no puedo? Y es que no puedo llegar a sostenerme porque esto me deshace. En primera, yo no me puedo sostener solo. Como hemos dicho, necesitamos de Dios. Y otra vez, lo vuelvo a repetir, nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, ¿por qué no la ponemos ahorita? El temor no debe de paralizar a un cristiano. Sí es algo que nos pone alerta, pero no es algo que no debe de tenernos totalmente sin saber nada, sin saber qué hacer. Les confieso que a mí cada que me toca estar aquí, siento, son nervios, ¿no? Pero es un temor, pero no porque tenga miedo de pararme aquí al frente. Bueno, se llama respeto. Ajá, es un respeto a Dios. ¿Sí? No quiero decir algo que, a la vez no quiero decir algo que esté mal y que pueda confundir a alguien, ¿sí? Y que diga,
no puede ser, ¿no?, que haya dicho esto. Lo hago por tener un respeto a Dios, ¿sí? Un respeto a lo que Él está, a lo que Él hace, ¿sí? Entonces, ¿es malo el miedo? Es algo natural, no es algo que nos mantiene alerta, pero sí es algo que no nos debe de llegar a paralizar. Como hemos dicho, no tenemos que tomar todo y dejarlo a Dios. Él dice: venid a mí todos los que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Y cuando escuchamos esas palabras, a veces, como decíamos, no es lo mismo meditar y estar que leer. No vamos y ahora lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Dios dice que vengamos y echemos todas nuestras cargas, ¿no? ¿Y por qué no voy y echo mis cargas? Entonces, Dios nos ayuda a sacar todo eso. Entonces, dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y debemos nuevamente ver, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Otra promesa otra palabra de Dios, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Pensemos que es algo que nos produce ese temor hasta llegar a paralizarnos y ver que ya no podemos avanzar. Debemos de acercarnos realmente a Dios. Dice Isaías 41:10, nos anima ahí: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo siempre, y dice aquí, siempre que te ayudaré. Siempre, aparte que dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y son palabras a las que les debemos de poner mucha atención. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre. Y ese siempre, pues es siempre. Siempre, siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Dice, con la diestra de mi justicia. ¿Creemos que Él no nos puede sostener con la diestra de su justicia? El Salmo 56:11 dice: en Dios he confiado. Dice, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y otra vez vienen en esas palabras, dice, en Dios he confiado. Dice, no temeré. Y entonces, veamos que el primer punto lo poníamos como no temer, no desmayar, ver que pues, debemos de estar, que Dios nos debe de ayudar, bueno, nos ayuda, ¿no?, en todo. Y el segundo era que debemos de confiar en Dios porque Él estará con nosotros todos los días. Que Él estará con nosotros en donde quiera que vayamos. Sobre todo en estos tiempos en los que nos encontramos ahorita, creemos que Dios
ha cambiado desde aquellas veces que Él habló a su pueblo, que Él estuvo con aquellos profetas? ¿Dios ha cambiado en algo? Dios no ha cambiado para nada, sigue siendo el mismo, Él es inmutable. No porque no veamos ahora eso, quiere decir que Dios ha cambiado. Entonces, si Dios no ha cambiado, entonces debemos de confiar igual en Él. Entonces, analicemos nuestro corazón, veamos si realmente estamos confiando en Él, o estemos, para que estemos agarrados de lo que Él nos dice y que no que no nos soltemos de lo que Él nos enseña. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Esfuérzate y sé valiente, y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová, dice el Salmo 27. Entonces, debemos de acudir a Dios por medio de Cristo. Tenemos una decisión difícil que tomar, pues debemos de tomarla, ponerla en las manos de Dios. Si hay algo que debemos de hacer, que debemos de enfrentarnos, pues debemos de tomarlo primero en las manos de Dios y dejar que Él haga el resto. No debe de paralizarnos el miedo, no debe de llegarnos a hacer algo en lo que digamos, pues voy a tratar de hacer yo algo por mi esfuerzo. No, por mi esfuerzo sabemos que no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, nosotros podemos acercarnos a Él, vemos todas estas promesas que Él ha dejado, y entonces debemos de decir, realmente voy a poner mi confianza en Dios y en todo lo que Él dice en su palabra. Realmente voy a poner mi confianza en lo que Él dice, en lo que Él me ha dejado, en lo que Él ha dejado aquí escrito en su Biblia para que pueda ver. ¿Sí? Entonces dice, vemos que un versículo antes Dios le decía a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Creo que esa es la clave para poder vencer todo temor. Meditar en él. Y no dice que para que guardes todas estas cosas y para que te vaya bien. Entonces debemos de pedirle a Dios que vea, o de acercarnos realmente a lo que Dios nos ha dejado en su palabra, en lo que realmente Dios ha puesto en la Biblia. Y vamos a orar, por favor. En silencio, por favor.